bienvenidos al programa Leteia. Hoy tenemos en la mesa un programa súper polémico, pero también tenemos a un invitado de la casa que nos va a contar desde su experiencia y también desde todo su conocimiento para que nos amplíe todo este tema de los extraterrestres, ya que este tema es polémico, pero también encantador. Tenemos a Gregory Francis. Gregory, bienvenido pues a Leteia. Gracias por invitarme a tu tan excelente programa el día de hoy. Y es que la verdad, el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante. Es un tema que no debería tener, pienso yo, ningún tipo de controversia para aquel que se llame cristiano. ¿Por qué? Lo primero es definir la palabra, que quiere decir extraterrestre. Extraterrestre es fuera de la Tierra, o sea que no es de la Tierra. O sea, todo lo que esté fuera de la Tierra no es terrestre. Entonces, los ángeles, a modo general, tanto los ángeles caídos como los ángeles celestiales, ninguno son de esta tierra. Ninguno pertenece a este planeta. Paso, la Biblia está llena de pasajes de ese planeta donde ellos son. ¿Sí? Perdón, Gregory. Claro, esa era como la primera pregunta. ¿Usted cree que existen los extraterrestres? Completamente seguro. Bueno, ahora sí, Seguro. cuéntenos esa parte súper interesante que es sobre, bueno, los extraterrestres que todos conocemos y que nos han mostrado en Hollywood. Y esta otra parte que nos está hablando usted acerca de Los Ángeles. Bueno, todo esto vámonos uniendo porque Sí. para la gente puede ser a veces un poco confuso. Lo que pasa es que Hollywood no ha vendido unos enanitos verdes, unos ángeles unos extraterrestres que no tienen nada que ver con la realidad. Una cosa es lo que nos venden las películas y otra cosa es la realidad. Como le había dicho, cuando vayamos a hablar de extraterrestres, tenemos que clarificar el significado de la palabra. Primero, algo que viene fuera de la tierra, ya estamos claros con eso. Estamos claros que Dios es un Dios todopoderoso que creó este planeta, pero también creó el planeta donde Él vive, que está fuera de la tierra, lógicamente. Bueno, el apóstol Pablo habla de tres cielos, una manera de hablar de tres planetas, tres lugares diferentes. No habla dentro de este planeta. Creo que es una de las partes más egoístas del ser humano. Es pensar que un sistema tan grande, una Vía Láctea tan grande, bueno, se habla de millones de Vía Láctea, se habla de un universo infinito. Solamente nosotros somos los únicos que existimos, más nadie. Entonces, si tú miras la grandeza del universo, es algo como hasta egoísta y torpe de pensar que tanta creación tan perfecta como es el universo, además de la Tierra, solamente estemos nosotros, cuando la Biblia nos dice lo contrario. Pero vámonos a los orígenes de los extraterrestres aquí en la Tierra. ¿Cómo llegan? ¿En qué momento llegan? Si revisamos el libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, todos no lo sabemos de memoria. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Uh-huh. En el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En esa coma pudo haber un intervalo de millones y millones de años, que es donde viene el tiempo que tiene la tierra. Es la época quizá donde existieron los dinosaurios, es esa época. En ese periodo donde se creó los cielos y la tierra, los cielos habla en plural y la tierra habla de una sola. Porque ciertamente un planeta Tierra es el único como tal, pero habla de los cielos, de varios, se crearon. En ese periodo fueron creados también los ángeles celestiales. En ese periodo hubo la famosa batalla angelical, donde la Biblia habla que Satanás logró conquistar la tercera parte de los ángeles del cielo para que se fueran con él. Y ellos fueron enfrentados por Miguel, el arcángel de guerra.
junto a los ejércitos celestiales. Y ese choque produjo una explosión. Esa explosión probablemente, muy probablemente fueron esos meteoritos que acabaron con los dinosaurios y hubo esa extinción de todo lo que hubo en la Tierra. Bueno, ¿por qué tú dices eso? Bueno, Jesucristo, hubo uno de los pasajes donde él dice, Perdón, perdón, ahí sería como los ángeles caídos, pero caen claro, hacia cuando acá. caen, Jesucristo dijo una frase que es bueno prestarle atención, lo puede buscar en la Biblia, que dice, y vi caer a Satanás como un rayo. Jesucristo vio esa guerra y vio a Satanás caer como un rayo a la tierra. Jesucristo lo dice, lo podemos buscar. Ahorita usted busca la palabra y pone el texto y lo podemos demostrar, es bíblico. Él lo vio caer. Ahora bien, por eso cuando se crea el jardín de Edén y todo eso, vino esta nueva creación, ya Satanás estaba en la tierra, ya estaba lanzado aquí a este planeta. Por eso el segundo versículo de Génesis, perdón, en el mismo versículo, en esa coma que hay entre uno y el otro, y la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no crea un desorden, Dios no crea una tierra vacía. O sea, nosotros Dios no nos creó con un brazo en la frente y otro en la espalda, ¿verdad que no? O un ojo en la espalda y uno en los pies. No, claro que no. Nos creó Todo fue perfecto, perfecto, ha sido perfecto porque hasta ahora. Él es perfecto, crea todo en base a perfección. Entonces ya existía la perfección. Esa fue la primera parte, por eso vino la tentación, por eso Eva fue tentada por Satanás. Ya en el momento, ya Satanás estaba en la tierra. ¿Entiendes? Entonces por eso lo pudo tentar. Ahora bien, más para adelante, unos siglos luego, vino otro proceso. El libro de Enoch, que es uno de los libros apócrifos, pero que está lleno de verdades, es un libro muy completo, nos muestra el libro de Enoch, no habla de unos ángeles que se le llamaban los vigilantes. Bueno, el libro de Génesis también nos habla de esa parte. La Biblia habla, y hubo gigantes en la tierra, por eso viene el gran diluvio universal. Esos gigantes, en el libro de nos dice que duraron 1000 años. ¿Cómo llegan esos gigantes? ¿Cómo se fundan? ¿Cómo llega esa presencia? ¿Cómo viene todo eso? En el libro de nos habla de que habían 200 vigilantes que eran encargados de supervisar la tierra de parte de Dios. El libro de Génesis nos dice, y los hijos de Dios, que eran esos vigilantes, se fijaron en las hijas de los hombres, que eran las Podemos mujeres, decir, eran perdón, bellas. que esos vigilantes eran ángeles puestos por Dios. Claro que sí, eran los ángeles encargados de vigilar la tierra. Ese grupo de ángeles que estaban encargados de vigilar la tierra, hacen un pacto anatema entre ellos. El líder se llamaba Shemirasa. Había un grupo muy fuerte, eran ángeles muy poderosos, no eran cualquier cosa. Esta es la segunda rebelión que hay en el cielo. Hubo la primera con Lucifer, que toma con él el 30% de los ángeles del cielo. Una cosa increíble, porque estamos hablando que la cantidad de ángeles no la podemos decir, no sabemos, pero probablemente eran billones y billones de ángeles. Y él logró conquistar la tercera parte, ya estaba eso en la tierra. Pero estos vigilantes, que eran 200 comandantes de guerra, no eran cualquier cosa. ¿Qué ocurre con ellos? Se fijan en las hijas de los hombres, se materializan, toman cuerpo de hombres todos, hacen un pacto anatema donde se comprometen a, no hay marcha atrás, a hacer lo que van a hacer y a soportar las consecuencias de lo que van a hacer. Bajan a la tierra, se unen a las hijas de los hombres, a las mujeres que eran muy bellas y hermosas. Cuando se unen, esa fusión, nacen los nefilim, que la Biblia no habla de esos gigantes, la tierra. Esos gigantes en la tierra eran considerados semidioses. Por eso podemos ver en el libro de Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea, que habla de esos relatos, de esos antiguos semidioses, de esos superhombres. Eran gigantes, literalmente eran gigantes que existieron en la Es tierra. que
podemos, Ajá. usted habla de un tema bastante interesante porque también podemos decir que lo que se escucha en la mitología griega o lo que sabemos, lo que nos llegó de la Claro, mitología griega, realmente no era tan claro. mitológico, sino de ahí sacan como todo esto. Pero lo interesante es que la mitología romana también habla acerca de estos dioses y semidioses. Acá nuestros indígenas también hablaban Los sobre sumerios esto, también los sumerios también, exactamente. hablan de los Anunnakis, que eran de donde ellos descienden. Entonces, Pero ujú, estos Nephilims entonces terminan siendo como el resultado, la unión de ángeles con los hombres, pero también hubo con muchas más animales. fusiones. Hicieron fusiones con animales, con yegua, por eso usted veía esos hombre, mitad caballo, con aves. O sea, ellos se tomaron ese, cuando vieron el ADN que podían tener, y ese ADN modificado, el ADN de Dios lo modificaron, que era en los hombres, se modificó y se creó esa especie de subhumano, de ser muy poderoso, que llegó a un punto que se comían a los hombres con la mano, pero esos 200 que te había hablado, esos ángeles caídos, son los que enseñan a los hombres brujería, a crear armas de guerra, a crear escudo, toda esa línea de poder que tiene el hombre luego, a guerrear, todo eso se lo enseñan esos ángeles caídos, que ellos revelan, según ellos creían que tenían los secretos del cielo. Pero en el libro de Enoch vemos que ellos no solamente sabían menos de un 6% de los secretos. Aún eran ángeles que estaban al lado de Dios, eran poderosos, pero sabían muy poco. Entonces no tenían escapatoria. Pero, perdón, Ajá. tengo entendido aquí que estos vigilantes estaban acá también para enseñar a los hombres algunas cosas de la agricultura, todo esto, pero habían como unos secretos que no se podían revelar. Y Ahí cuando voy. ya ellos caen, ahí sería como el momento en que ellos ya se fijan en los humanos, bueno, en lo que hay en la tierra, digámoslo, Sí. ahí es cuando ellos ya caen, ¿no? Es lo que Y pasa. terminan dando otra información y revelando otras. Ellos comienzan a revelar cosas Secretos. que no estaban supuestas a ser reveladas todavía. Que Dios no le había autorizado a ellos a revelarle. Ellos, claro, ellos primero se fijan en la silla de los hombres y luego a sus hijos ellos les revelan, le preparan el maquillaje, sale de ahí, de ese entonces. Ahí nace el maquillaje y todo eso. Le enseñan el maquillaje, le enseñan la brujería a las mujeres, comienzan a enseñarle a usar la naturaleza para curar enfermedades. Ojo, es algo un poco delicado y puede ser confuso. Muchas de las cosas que ellos hacían eran aparentemente buenas para los hombres. Lo enseñaron a curar el dolor, lo enseñaron a curar enfermedades, a la sanación, muchísimas cosas que se hace con la naturaleza, pero no era el tiempo para ser revelado a los hombres todavía. Entonces Como el uso ellos de la desafiaron a planta. Dios. El uso de plantas, el uso de la naturaleza a modo general. ¿Entiendes? Entonces ellos comienzan a hacerle esa revelación a los hombres, no debían, y ahí nace también la brujería, nace ahí. Nace en ese entonces, son secretos de la naturaleza revelada por ellos. Entonces, Cuando se habla de estos gigantes, ¿qué tan ajá. gigantes estamos hablando? O sea, Mira, el libro de Noche habla de una altura que me parece poco real, creo que fue modificada esa altura, porque habla de hasta 3000 pies llegaron a tener. O sea, y habla de que llegó un momento que se comían a los hombres con la mano, lo cogían y se lo comían. O sea, llegó a ese punto la humanidad. Por eso Dios dice, no, espérame. Cuando habla la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no se arrepintió, sintió pesar en la traducción correcta. Cuando tú lo buscas en hebreo antiguo. Dios sintió pesar, pero es debido a esa modificación que le habían hecho de esos ángeles caídos al ADN del ser humano de ese entonces. Entonces Dios tenía que limpiar, tenía que haber una intervención divina para acabar con todos ellos, que no se acabó del todo en el momento, pero prácticamente se eliminaron todos ellos. Y los gigantes, perdón, y los, eh, Nefi, esos vigilantes se casaron, tuvieron con las mujeres, ellos recibieron un castigo mucho peor que el que recibió Satanás.
y los que desafiaron a Dios en esa primera revuelta. Lo de la segunda revuelta le fue mucho peor. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que esos son los que están encarcelados bajo el río Éufrates, bajo el mar. Esas cárceles, en ese abismo que existe, se creó para ellos. Allá se apresó y están presos todavía, que van a ser desatados para el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ya habla de algunos de ellos y de su gran poder. O sea, no es cualquier cosa. Incluso, me acuerdo bien ahora, en el mundo infernal, yo he escuchado hablar muchas veces eso de que había lugares en el abismo que ni el mismo diablo pasaba, que ni Satanás pasaba. Es más, se habla de un arcángel que cayó, que está entre sus vigilantes, que está entrenando para pelear con el arcángel Miguel, que entrena día y noche para cuando llegue ese tiempo. O sea, son muy, muy poderosos. Cuando la Biblia nos habla, cuando venga esa gran tribulación, que van a ser desatados esos caballos, que vienen esos caballos y vienen a desatar ciertas cosas, es a liberar del abismo a todos esos ángeles uno por uno, que vienen a destrozar la tierra. Entonces, para centrarnos bien ya en el tema extraterrestre, ya tenemos la esencia. ¿Quiénes son esos extraterrestres? Son ellos. La Biblia les llama falsos dioses, no porque no existan, sino porque lo que enseñan es mentira. Por ejemplo, ellos le enseñaron, ellos en esos 1000 años, acuérdate, físicamente andaron la tierra completa. Fueron a civilizaciones que no están como la que nosotros reconocemos, como los sumerios, por ejemplo. Ellos hablan de Anuk y de Anuk era un dios, Ki era otro. Esa combinación eran los Anunnakis, esos dioses que bajaron de la nube y le enseñaron la cultura, le enseñaron su descendencia, dónde desciende el hombre, y todo ese tipo de cultura que existe alrededor del mundo, que son muy similares. Tú tienes a los mayas, con un calendario prácticamente perfecto, tienes los hebreos, perdón, los egipcios, tiene toda esta cultura en el mundo entero que coinciden, tienen un parecido increíble en cuanto a la creación, pero no solamente de la creación, sino la estructura. Y comienza a ver las grandes pirámides, como fueron hechos. Por más explicación que le quieran buscar, los científicos no la tienen. Tienen teoría, pero no. Cuando dice, ok, ejecútalo, llévalo a la realidad, no tienen forma de hacerlo. ¿Entiendes? Eso quería preguntarle, porque mucha gente habla o hay muchas teorías que se hablan que las pirámides son hechas por extraterrestres. Es lógico, es cierto. Aquí podemos decir que no es, o sea, lo que usted nos está explicando es que no es tanto como extraterrestres en sí, sino los Nephilims, ¿sí? Como esa unión de los Y los ángeles ángeles con los caídos también. Los ángeles y de caídos, o sea, el hombre, si buscamos, qué sé yo, la pirámide de Giza, esas piedras, no hay forma de ser arrastrada y puesta tan perfecta como están hechas. Que en México, Perú, que está también, tienen pirámides que su estructura no pudo. Hoy en día, el hombre intenta imitarla y no puede hacerla. Han intentado con la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, hay piedra en Giza, rocas que tienen el peso de 130.000 kilos, de 130 toneladas realmente, que son 130.000 kilos. No hay forma de que una grúa hoy en día recorra, porque la piedra más cercana parecida creo que está como a 8 kilómetros de distancia, de llevarla y colocarla tan perfecta como fueron colocadas cada una de esas rocas. En esos lugares no había roca, pero cuando te vas a Machu Picchu, en esa zona, esas pirámides que están ahí, ¿cómo fueron? Si no existe alrededor de ellos ese tipo de roca para ser construida. Y cada una de las pirámides tiene una estructura que tú dices, no. Entonces, la principal pirámide, la de Giza, la de México y creo que la del Perú, esas tres creo que son las que fueron una pirámide perfecta entre las tres. Tienen la misma distancia, todo. Pero, ¿cómo
usted podría Mm. convencer, o no sé si convencer, porque no queremos convencer a nadie realmente. No, Aquí claro que no. cada persona saca sus propias conclusiones, Exacto. pero sí darle una explicación a muchas personas que de pronto dicen, bueno, yo no sé si sea cierto que lo de los ángeles caídos, no creo en eso, pero creo que sí hay seres que viven fuera del planeta Tierra Sí. y esos seres fueron los que llegaron con sus naves y ellos lograron todo esto. Bueno, lo primero es que debemos trasladarnos, vámonos a la misma Biblia de nuevo. Si buscamos cómo el profeta Ezequiel da una descripción perfecta de lo que pudo haber sido. Acuérdense que cada profeta en la Biblia habla en base a lo que ellos veían que podían entender y familiarizarle. Cuando le hablan de caballos voladores, de esa nube de fuego, o sea, caballos que botan fuego, El carro de eh, fuego carro de fuego, de sí. envío. Ellos hablan en base a su explicación, a lo que ellos entendían del momento. Por ejemplo, nosotros agarramos y tomamos una pizza y la llevamos hace 3000 años. ¿Qué descripción nos van a dar de una pizza? Le van a hablar en base a lo que ellos entienden del momento. ¿Entiendes? ¿Qué descripción le pueden dar a una bicicleta hace 3000 años? ¿Qué descripción le podían dar a un carro de nosotros hace 3000 años? ¿Entiendes? Entonces, ellos hablaban en base a lo que ellos podían interpretar en su momento. El mismo Daniel, cuando habla de la profecía del fin del mundo, tú ves que está hablando, se habla de las 70 semanas, dice, en realidad yo estoy escribiendo esto, pero yo ni yo mismo entiendo que es lo que estoy viendo. No podían ellos darle ninguna explicación como la que nosotros podemos darle hoy en día a las cosas. ¿Entiendes? Simplemente en tecnología hay cosas que se hablan en base a lo que yo podían verle, a la hermenéutica que estudia las situaciones del momento, de cuando ocurre algo en la Biblia. Entonces, esos pirámides, la piedra, bueno, Stonehenge, todos esos lugares no tienen, ni primero no tienen forma de hacerse hoy en día. La tecnología que tenemos nosotros no da para eso. Han intentado, es decir, no fue arrastrando, y han intentado hacer la pirámide con piedra, de que arrastrar, no hay forma. Ok, la lleva, ahora levántala, súbela a la altura que tienen. O bien pudieron ser los nefilín, que tenían la fuerza para eso, o para mí tiene más base que hubiesen sido los mismos vigilantes, porque acuérdate que en todo esto, ellos no tuvieron de un día para otro, ellos tuvieron 1000 años. Entonces de ellos nace, por ejemplo, en el caso de los sumerios, que están los Anunnakis, que son esos dioses que bajaron a la tierra, formaron el hombre. Ahí está Gilgamesh, que es descendiente de ellos, de los caldeos también. Los caldeos vienen de esa misma línea. Y se va a la India y crea toda esa cultura de millones de dioses que tienen los indios, que en realidad fueron los mismos ángeles caídos. Y esos nefilín también que estaban allá. Bueno, aquí tengo Por eso, como dos perdón, es que le preguntas. interrumpo. Usted ve esos dioses con 8 brazos y todo eso. Eso eran esos ángeles caídos creados de esa combinación. Se fueron a esos lugares, se decían ellos mismos, soy un dios para ustedes. Pasaban, qué sé yo, 800 años, no se mueren, es verdad, es un dios. Porque acuérdate que en todo esto ellos no morían como muere el ser humano. Ujú. Ellos no tenían parte. Podemos decir que, digamos, Dios mandó a todos estos vigilantes a diferentes partes del planeta, porque estamos hablando que nuestros indígenas también hablaban de estos seres. Usted ya nos acaba de decir que en la India. Y, por ejemplo, en el caso de los Nefilim, se supone que ellos cayeron en el monte Hermón, pero los griegos nos dicen que fue en el Olimpo. Entonces, no sé si ellos más bien cogieron esta historia y la acomodaron acá, o también hubo Acuérdense que algo los similar. nombres pueden variar según la cultura. ¿Entiendes? Si tenemos el Gólgota hoy en día, ha tenido diferentes nombres según quien estaba en ese momento. El lugar de muerte de Jesús, lo tenemos ahí, tenemos los detalles, pero no tienen, los nombres van a variar según la cultura del momento. Los musulmanes le tienen un nombre a ese lugar, nosotros le tenemos otro, o sea,
porque ellos ocuparon ese lugar mucho tiempo. Entonces va a depender de la cultura, el nombre, pero el lugar es el mismo. De ahí, bueno, Dios realmente no lo envía a ninguno, son ellos que desafiaron a Dios y llegan a ese lugar. Es el mismo monte Oreb donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. O sea, es el mismo lugar. En ese lugar fue que ellos llegaron. Y de ese lugar, ellos se esparcen al mundo. Acuérdense que ellos tenían cualidades que los hombres no teníamos. Ellos podían viajar a una velocidad inmensa, podían hacer construcciones, los ángeles caídos para los nefilim de otro nivel, escudo a otro nivel. Siempre Por yo eso creo ellos lo llamaron los humanos, por eso lo veían como dioses, ¿no? exacto, por las construcciones y todo eso. La misma, bueno, todas esas civilizaciones que a veces creemos que son simplemente leyendas, tuvieron su base en realidad, tuvieron su punto real. Hoy en día, ¿a dónde viene el punto extraterrestre hoy en día? Todas estas apariciones que tenemos hoy en día. Vamos a trasladarlo al tiempo presente ahora. Pero ¿Por qué? antesito de ir al tiempo presente, usted tocó un tema súper interesante que fue sobre los sumerios. Digamos Claro, que ellos son los que le dan como esta entrada al tema extraterrestre. Entonces yo quería como preguntarle, bueno, los sumerios fueron la primera civilización después del, del diluvio y todo esto, ¿no? Pues eso es mire, lo mire que qué se ocurre supone con los que... sumerios. Mira qué ocurre con los sumerios realmente. Lo que pasa es que los sumerios no estaba dentro de nuestra historia, se descubre luego ya hace un tiempo, hace 1000 años, que sí existieron esa civilización, tuvieron esa cultura, pero realmente no se sabe el tiempo exacto de ellos. Sí, sí sabe que es una cultura antigua. Entonces, al igual que nuestros indígenas, fueron educados por esos ángeles caídos y esos extraterrestres, esos eh, vigilantes, esos que desafiaron a Dios y tomaron las hijas de los hombres y se casaron. Bien. Entonces, de ahí Entonces, nace el nacimiento. Ellos le yo creo que llamaban Anunnaki. ellos dan como como esa entrada al tema extraterrestre, porque pues ellos dicen que vienen naves extraterrestres y de hecho nosotros venimos de ahí, ¿no? Es como... Al igual que los eh, indios, dicen lo mismo. La cultura, no, bueno, tanto de los indios como de los hindúes. Ambas culturas, todas nacen en seres que vinieron de otro planeta y fundaron la Tierra. Todas. A modo general, búsquela todas en su esencia, todas. Tienen ese mismo, uh, esa misma teoría de esos seres que vinieron de otro planeta, son sus dioses, ellos lo declaraban como dioses por la cosa que podían hacer, por el poder que tenían, y lo veían como dioses. Y lo que ellos enseñaban, bueno y válido, lo daban. Por eso, como te dije ahorita, la Biblia le llama falsos dioses, por las cosas que ellos hacían y por lo que transmitían, y era mentira, nunca fue real nada de eso. La única realidad la tenemos en la Biblia. Después todo eso, puro cuento, creado por los ángeles caídos. Según la cultura, te va a decir, ah, venimos de tal planeta, ah, venimos de tal planeta. Todos lo dicen. En esa parte es la única que posiblemente tenga razón de que ellos vienen fuera de este planeta. Esa es la única parte cierta. Después todo otro es mentira. digamos que fuera de este planeta, pero aquí ya le metemos esta, como este tema espiritual, digámoslo así, porque pues Claro, vienen de los ángeles caídos, ¿no? Sería más o menos claro, esa explicación la que usted diría. Bueno, entonces ahora si usted me decía, vamos a la actualidad. En la sí. actualidad ya se están desclasificando información sobre naves, sobre todo este tema extraterrestre, pero al mismo tiempo deja muchas dudas, como que la gente dice, bueno, hay y no hay información. Te voy a explicar. Mira, algo que me consta a mí, como primera persona, es el poder de los ángeles caídos. Ellos tienen el poder de materializarse y de hacerte ver cosas que tú puedes tocarla incluso.
Ellos pueden ver, convertir a una piedra en un carro, convertir hojas en dinero. Todo eso ellos lo pueden hacer. Ellos pueden materializar cosas. Y como pueden materializar cosas, hoy más que nunca vamos a ver como nunca mucha presencia de extraterrestres en todas partes. Vamos a ver, porque ellos quieren que la gente comience a creer. Fíjate, si nos vamos 30 años atrás, prácticamente la comunidad científica nadie creía en eso. Se dice que menos de un 6% creía en los extraterrestres. Hoy en día, 2025, más del 90% de los científicos creen en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a crear y a hacer apariciones que son innegables. Hay personas que dicen sí que vi un extraterrestre, porque ellos se aparecen en la forma que ellos quieran y te pueden presentar una nave que tú la estás mirando. Te pueden tomar un celular y volverlo una nave, un platillo volador. Tú lo puedes tocar. Ellos tienen ese poder. No los demonios, que son esos ángeles de quinta categoría, son los rasos del mundo infernal, sino esos ángeles caídos que tienen gran poder, que habitan en el segundo cielo. Esos príncipes de la oscuridad del mundo infernal tienen el poder de presentarse. ¿Y por qué? ¿Qué viene? ¿Cuál es el proceso que viene? ¿Por qué el mundo infernal quiere que nosotros creamos más que nunca en los extraterrestres? Para quitar esa imagen de los ángeles caídos, que está tan dañada, que la gente dice, no, son demonios. Pero tú comienzas a obviar los demonios, los ángeles caídos, los ángeles infernales, y comienzas a creer, ah, no, son extraterrestres, espérate, esto es otra cultura, esto es otra civilización. Comienzan a verlo de manera diferente. Cuando tú comienzas a verlo de manera diferente, está entrando al juego que ellos quieren. ¿Qué va a ocurrir eventualmente en el planeta? Mira qué va a ocurrir. De verdad te lo digo. Cada día van a ocurrir más apariciones extraterrestres. Vamos a ver apariciones en televisión eventualmente, física. Y la gente, sí, míralo, míralo ahí, son extraterrestres, son reales. La gente aparta la Biblia. Dice, ah, no, la Biblia nunca habló de eso, sin saber que está hablando de lo mismo, de ellos mismos. Y la gente comienza a ver los extraterrestres como simplemente seres de otro planeta. Y punto. Eventualmente, y es algo, una teoría mía personal, voy a hablar en primera persona con lo que voy a decir a continuación, que yo creo eventualmente que va a pasar. Va a llegar un punto que van a aparecer naves extraterrestres, el planeta va a estar al borde de la eliminación, como lo está ahora mismo, están loquitos por entrarse a bomba nuclear y desaparecer lo que queda de las naciones, están a punto de, quieren eso, ellos van a aparecer en un momento muy fuerte de la vida del planeta, que se esté por autodestruir, como aquellos que vienen en paz y vienen a formar una unidad con los hombres y evitar la destrucción del mundo. Pero ahí vienen. Y es mi teoría y lo que creo de verdad. Ellos van a comenzar a transmitirnos a nosotros. Venimos de nuestro planeta que fueron destruidos por otros extraterrestres muy malos. Venimos a prevenirlos ustedes porque eventualmente ellos van a venir a este planeta también para destruirlo. Su teoría es que ellos van a llegar como los salvadores. Claro. Y comienza la De humanidad a alguna ponerse manera, del lado de ellos. Comienza a de creerle a alguna ellos. manera, te quieren mostrar como esos dioses que pasó en la antigüedad, pues, Sí. ustedes, o sea, quieren venir a la tierra, según su teoría, quieren venir como esos dioses y semidioses, Van a venir, que eran los que no como tenían. dioses y semidioses, perdón. Ya ellos van a eliminar todos esos términos. Simplemente ellos van a venir como extraterrestres, que su planeta fue destruido por otro tipo de extraterrestre muy malo, muy malvado. Nos van a vender una media verdad que eventualmente el ser humano le va a creer. Ellos están del lado de la humanidad y honestamente, yo recuerdo que yo tenía un amigo demonio que siempre me decía, ustedes los hombres, ese era mi mejor amigo, de verdad, por muchos años, y me decía, ustedes los hombres son creados igual a Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, un día ustedes van a poder destruir a Dios. Ellos confían en nosotros.
en lo que nosotros podamos crear. Porque ellos no pueden crear, nosotros sí. Nosotros tenemos la capacidad de crear, ellos no. Y hasta cierto punto ellos van a confiar en nosotros de que creemos alma, de que puedan destruir esa línea espiritual para poder guerrear con Dios en los tiempos finales. O sea, esa teoría no la van a vender, la vamos a creer, todos los gobiernos la van a creer. Ellos están preparando su plataforma. Esas grandes familias que ahorita hablábamos fuera de cámara, están preparando la plataforma para cuando llegue ese poderoso, ese hombre poderoso de parte de ese mundo, la gente comience a creerlo y a verlo como una persona de bien, como ese que viene a unificar la humanidad, como el salvador de la humanidad. Es ahí donde la mayoría será engañado, seguro. Imagínate que tú no crees en Cristo, que no eres cristiano, nada, y tú tienes todo su conocimiento tapado. Y comienza a decirte, viene alguien con un plan sensato de ayuda, de mejorar tu vida, de no hagas nada y tú lo tendrás todo, porque sí, porque nosotros lo vamos a hacer por ti. Y comienza a vender una especie de prosperidad y de paz, aparentemente. Si no, pero por aquí estas son nuestra gente, bienvenido extraterrestre, bienvenido anticristo, y toda esa gente van a ser bienvenida por la humanidad, por los gobiernos principalmente. Le van a creer seguro. Seguro le van a creer todo lo que nos vayan a vender. ¿Y para qué? La Biblia habla de una gran guerra. Una guerra, se necesitan dos para estar en una guerra. Cuando venga el Apocalipsis, el tiempo final, se van a enfrentar Miguel y los ángeles celestiales contra Lucifer, los ángeles y los hombres que vayan a luchar contra Dios. Que habla de todos esos ejércitos de la tierra se van a levantar en contra de Dios. Van a luchar en contra de Dios. Porque ya no habían envenenado la mente a un punto tal de que le creímos la historia de que vienen a destruir nuestro planeta. Y eso es media verdad. Porque Dios viene a restaurar el planeta, pero necesita el mundo ser destruido como tal para volverlo a recrear. Eso va a pasar, es bíblico. Sí, ese es un tema bastante interesante y también asimismo bastante complejo. Pero bueno, ahorita yéndonos un poquito otra vez para atrás, para ir atrás y adelante, cuando Claro. hablábamos de los Netflix, ¿cree usted que los Netflix desaparecieron completamente o hay todavía rastros de Netflix en la actualidad? El libro de Enoch nos habla de que como ellos no pudieron ni ascender al cielo, ni ir al infierno porque no fueron creados por Dios, no son creación de Dios, su espíritu quedaron en el aire. Eso no enseña el libro de Enoch. Y esos espíritus son los demonios que conocemos hoy en día. Por Pero eso ellos siempre buscan un cuerpo donde habitar, porque ellos una vez fueron igual que nosotros. Tuvieron un cuerpo, ya no tienen cuerpo. ¿Cómo es? Yo me refiero a los que estaban en carne, ¿cierto? En ese momento. Sí, a eso me y la refiero. unión quedaron, y pues ellos tienen una parte divina, ¿no? O sea, estos Netflix tienen una parte Sí, divina claro. porque vienen de ángeles. Claro. Desconozco cuánto podrían vivir o cuánto podrían morir, no tengo ni idea, pero en la actualidad, ¿cree usted que todavía hayan quedado de estos Netflix carne y hueso? Carne y hueso no, para nada, en absoluto. La Biblia nos enseña que David acabó con el último gigante de que existió en esa época. Luego luego del diluvio, hubo una comunidad de gigantes no tan grande como lo de cuando Noé, pero sí existió una comunidad, por ejemplo, cuando van los príncipes a explorar, que están en el desierto, que va ahí bajo su Caleb, van 12 príncipes a explorar la tierra prometida, enviado por Moisés. Le dicen los príncipes, todos asustados, regresaron asustados. Nosotros parecíamos langosta delante de los hijos de Aná. Aná era una tribu, era un grupo de gigantes que existía en esa época, que cuando tuve las descripciones bíblicas, una cosa increíble, ¿entiendes? Entonces sí parecía literalmente langosta delante de esos gigantes. O sea, existió una comunidad de gigantes
que el último fue eliminado ya por cuando David fue rey y ese grupo de los valientes de David enfrentaron a los gigantes que quedaron. Goliat era un gigante que le tenían miedo, todos los ejércitos de la tierra le tenían miedo a Goliat. Y tenía 5 hermanos. El último murió, fue uno de los guerreros de David, uno de los valientes de David, que lo mató. Estuvo a punto de matar a David de paso. Bueno, es que le pregunto esto, es porque hay relatos de personas en la actualidad que dicen haber visto, haber tenido algún contacto con unos seres que los ven como humanos, pero también, digamos, con cabezas de anfibios o tienen algunos aspectos de humanos y otros aspectos animal. Hay gente que se refiere a que estos seres huelen muy mal, pero no se dejan ver como muy fácil, ¿Sabes pero qué? han tenido Creo contacto. que casi todos esos relatos son ciertos. Te voy a responder por qué. Porque te había dicho que los ángeles caídos tienen el poder de materializarse. Tienen el poder de... emiten olores muchas veces y la gente los puede oler, percibir y ver físicamente. Por eso a veces hay un grupo de personas, tu público va a entender lo que le voy a decir. Todos han escuchado de un grupo de personas que están juntos a veces y una sola persona ve un espíritu, ve algo, pero los demás no logran verlo y lo ve un solo. Es porque ellos permiten, ellos deciden quién lo quiere ver, quién no. Entonces, como ellos lo permiten, ellos pueden presentarse en cualquier forma, mitad hombre, mitad pescado, pueden presentar sirenas. Pronto, en cualquier momento, tú vas a comenzar a ver sirenas, literalmente, y la van a grabar. Y la gente va a decir, no, eso es inteligencia artificial, todo esto, no, no. Entonces, se va a mezclar mucho la verdad con la ficción, porque hoy en Es que día tú hay no vas a gente saber en quién creer debido que a eso. habla, que las ha visto, sino que no son seres hermosísimos como nos lo muestra Hollywood, sino que Claro. son seres bastante feos, raros y que no es una apariencia como tan agradable para nosotros, es lo que dice mucha gente. Entonces, por eso yo le hacía esta pregunta, entonces yo decía, bueno, ¿estos seres terminan siendo también algo extraterrestres o no? Era por eso que le hacía la pregunta, hacia allá iba. Pero sí, sí, como te había dicho, esos ángeles caídos, claro que no son terrestres. Cuando ellos dicen que son extraterrestres, están hablando la verdad. La mentira viene en lo que dicen después de eso, en su planeta, en todos los detalles que dan. Que el ser humano dice, ay, lo pobre, ahí entra la mentira de ellos. Pero la parte básica de que sí son extraterrestres, cierto. Esa esencia es verdad. Lo que pasa es que lo que digan de ahí para allá es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí, entonces ahí tenemos nosotros como cristianos agarrarnos de la palabra de Dios. Saber lo que dice la Biblia de esos seres y cómo nos lo describe. Claro, porque creo que este es un espacio bien interesante para que la gente se instruya un poco, porque también hay muchas personas que dicen, bueno, yo he visto las naves, hay otras personas que dicen que han tenido el contacto. Y han Entonces, grabado, hay grabaciones, tú buscas grabaciones y tú vas a encontrar grabaciones reales. Y tú vas a ver, por ejemplo, mira, la bruja, hay un tipo de bruja muy fuerte, antigua, que muchas veces se presentan en los montes como una bola de fuego. Y tú comienzas a ver esa bola de fuego rodando, y son brujas, pero realmente es una fusión del mundo infernal de los demonios, cuando la ropan, la hacen volar, y te parece, no, pero sí, yo lo vi. Realmente lo que tú viste fue un ángel caído, un demonio que tomó a esa persona y la elevó, o se materializó y se convirtió en tal cosa, porque se puede materializar. De ahí viene la leyenda de los lobos, del hombre lobo, de esos seres que se describen, que no son humanos, que la gente dice, no es que lo vi. Vi, por ejemplo, a Pie Grande, lo vi. Hay gente con testimonio que le hacen la prueba con el detector de mentira, con el polígrafo, y salen ciertas, porque es verdad que tuvieron esos contactos y lo vieron. El detalle es que aunque yo te diga la verdad, lo que realmente vieron fueron seres tomando esa forma, seres espirituales tomando esa forma.
¿qué cree usted? Bueno, ya no lo había dicho de alguna manera, pero le voy a hacer la pregunta concreta. ¿Ellos qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren los seres, esos seres extraterrestres de nosotros? Ellos quieren que nosotros primero creamos firmemente en que lo que ellos dicen es cierto y que todo lo que dice la Biblia es mentira, que la Biblia es un cuento de hadas, que eso son cosas de momento que la gente vivió, pero que la realidad son ellos que no vamos a ver físicamente. Y la realidad es que ellos nos quieren llevar a un eventual confrontamiento. Primero, no creer en nada que tenga que ver con Dios. Ese es un logro que yo he tenido muy grande hoy en día, pero sí en extraterrestres, no en Dios, pero sí en extraterrestres. Eso es un gran logro que han tenido hoy en día y eventualmente en la batalla final el hombre pelear junto con ellos en contra de Miguel y los ángeles de Dios. Eso es lo que ellos quieren al final. Llegar a la mente del ser humano a un modo tal que van a tirar la Biblia a la basura, la van a desechar y van a decir, no, lo que dicen los extraterrestres es cierto. Engañarnos, engañar la humanidad. Y lo van a lograr con todo aquel que no se atreva a leer la Biblia va a ser engañado. Ahora, siguiente pregunta. Porque Claro. estamos hablando justamente de estos gobiernos, que los gobiernos como los Estados Unidos ya vienen desclasificando estos temas. Entonces, Claro. ahora la pregunta es, no tanto como los gobiernos, sino más bien todas estas personas o familias o los que gobiernan el mundo, El poder detrás ¿saben del de poder. esto? ¿Saben de estos planes? No solamente que saben de esos planes, sino que esas familias tienen contacto directo con los mayores ángeles caídos que existen. Es el mismo Satanás que gobierna junto a esa grande familia y le va dando las pautas de lo que quieren para, para preparar a la persona para el tiempo final. Porque ellos saben, esos ángeles, que va a llegar el tiempo final, el gran enfrentamiento. Y necesitan ellos tener la mayor cantidad de humanos posible de su lado. Ellos van a hacer lo posible. Si engañaron la tercera parte de los ángeles del cielo, imagínate la humanidad. Imagínate el que no está viendo, que no lee la Biblia. Claro que lo van a engañar. Va a ser fácil de engañar. O sea, hoy en día, más fácil que nunca, todo aquel que nunca ha leído la Biblia, ni la lee, ni mucho menos, va a ser engañado. Seguro. Yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de la humanidad va a ser engañada. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos capaces de tomar la Biblia y a ver qué dice la Biblia. Y a veces le creemos más a ciertas cosas que podemos ver hoy en día, como eso, que lo vamos a ver, que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la gente va a apartar la Biblia, incluyendo pastores, sacerdotes y todos los líderes de las iglesias. Van a ser engañados. Que hablan Y de sobre muchas todo cosas que menos de la Biblia. este es un tema que nos lo vienen presentando en películas, en videojuegos, por todo lado. Claro. Y justamente como lo hablábamos hace un rato, pues nos lo presentan de una forma tan bonita y tan espectacular de alguna manera, que es para que la gente empiece como a ir aceptando todo este tema, ¿no? Y aquí hay muchas personas, porque las he oído, que dicen, yo sí quiero ver los extraterrestres. A mí sí me gustaría que me contactaran. Y si a mí me contactan, yo me voy en una de sus naves, porque hay gente que dice, yo sí quiero tener eso. Pero frente a lo que usted nos muestra, nos está presentando aquí que esto tiene un tema muy espiritual. Digamos Claro. que con ese solo deseo, seguramente los van a contactar. Y lo van a hacer eventualmente. Yo han creado la expectativa de venderse como alguien, como seres buenos y buenos, que no tienen ninguna maldad y que la gente le da esa curiosidad. Fíjate que cuando la gente tú le presentas a un extraterrestre y le presenta a un diablo, y dice, no, no, le huye al diablo, pero se van para los extraterrestres. Al final tú estás cayendo en la misma trampa. Al final tú estás en el mismo destino. Te están engañando y están jugando con tu mente y te están llevando a su terreno. Ajá. Y este pedazo es muy interesante porque también pasa algo similar como la gente que dice, no creo en nada de Dios, soy supremamente ateo o atea, pero creo en los demonios.
O sea, en eso sí les queda fácil Ellos van a creer. creer en lo que ven. Eso no creen en nada, solamente en lo que ven. Eso van a hacer lo más fácil de engañar. Por eso es necesario, mientras más ateos existan en el mundo, más fácil serán de engañar. Porque como Ajá. creen en lo que ven, van a creer en extraterrestres fácil. Van a ser muy fácilmente engañados. Y Eso la van a ser lo cuestión más es que fácil. los grandes científicos, los que manejan el planeta, la información, todo, son los que no son ateos, justamente, porque ellos saben cómo se maneja el mundo espiritual. Exacto, exacto. Nunca los grandes premios Nobel. Lo único premio Nobel es que el 30% de ellos son creyentes, o sea, son cristianos y son religiosos a modo general. En la parte de la literatura, pero después en todas las áreas, prácticamente todos los científicos, medicina, ingeniería, todo, y hablan con una seguridad enorme de Dios. El 90% de ellos son creyentes porque ven la naturaleza y saben, creen en el mundo espiritual, porque lo ven, lo pueden percibir. Entonces, mira, yo soy escritor, me encanta la escritura, pero yo sé que por escritura tú no a veces te puedes cegar ante la palabra de Dios. Te puede llevar a un mundo de imaginación que te va a chocar con la palabra de Dios. Entonces ahí se manifiestan los demonios y ahí te pueden Creo yo usar que para propósito. lo importante de toda esta charla es que la gente tiene que adentrarse un poco más en el mundo espiritual y sobre todo no dejar de un lado la Biblia, ¿no? Que ahí creo que hay mucha Tan pronto información. que se No adentra la Biblia, tomarlo, o entra el mundo espiritual. digamos que, claro, pero mucha gente de pronto tiene cierta como rechazo porque piensan que esto es, esta espiritualidad es necesariamente ir a, estamos hablando de iglesias, de religión. Como que, Entonces ahí la gente de pronto puede confundirse un poco, pero no, creo que se puede tomar toda esta información a manera, eso, de información y de, y de abrir nuestra mente para ir conociendo todas te voy estas a dar una verdades. información en cuanto a lo espiritual. La mayoría de personas que van a la iglesia son religiosos, más no son espirituales. Hay muchos espirituales que no van a la iglesia. A veces coincide dentro de la iglesia que un religioso es espiritual. Pero dentro de la iglesia hay mucha gente que son carnales completamente y no son espirituales. Son religiosos. A veces, pocas veces, hay pastores, yo conozco de pastores que no quieren nada con el mundo espiritual, porque son pastores de la carne, son líderes religiosos de la carne y no les gusta nada eso del espíritu. Por ende, no pueden enseñar cosas del espíritu, ellos pueden teorizar, pero sin vivir en el espíritu. Vivir Es en verdad. el espíritu no tiene nada que ver a veces con lo que tú digas de palabra. Puedes topar una gente con un montón de conocimiento de la palabra, pero nada que ver con el mundo espiritual. Sí, Pastores es y verdad. líderes religiosos de la carne. Nada Y que ver con el muchos que acuden a otros, ¿cómo se dice? Como acuden a un tema espiritual, pero negativo, y no, predican hay muchos demonios. líderes religiosos que son brujos, que van a su consulta de brujería. Yo tengo contacto con brujos y en lo que son líderes espirituales y políticos no sueltan un brujo. Tanto los políticos como los líderes espirituales van y le sirven a Dios, pero van del otro lado y hacen un pacto con el diablo. Es Yo verdad. Y conozco muchos lo hacen historias para que se llenen. y me gusta contarlas porque son muy fuertes con relación a eso, a esos puntos. Será para otra ocasión porque ese no es el tema. Claro que sí. Bueno, Gregory, sé que tiene otros compromisos ahora. Le agradezco mucho esta charla, pero para cerrar, ¿qué tiene usted para decirle a la gente ya cerrando el tema sobre los extraterrestres? Señores, La conclusión. conclusión. Debemos entender que vivimos en tiempos finales, muchas profecías bíblicas cumpliéndose. Prepárense a ver como nunca presencia extraterrestre, pero tienen que estar claras que esa presencia extraterrestre es la misma que usted ve en un altar de brujería, son demonios disfrazados de ángel de luz. No se dejen engañar. No me crean a mí, crean en lo que dice la palabra de Dios. Estudien la Biblia. En la Biblia van a encontrar los secretos
del mundo espiritual. Dios le bendiga. Gregory, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que has sacado para darnos esta información. Sabemos que quisiéramos saber cada vez más y le agradecemos por brindarnos este espacio y ya sabe que Aletheia lo tiene a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga y gracias por invitarme a tu programa. Espero verte pronto y Dios te bendiga, éxito. Dios te acompañe en todo tu Amén. Y queremos aquí aprovechar para decirle a todas las personas que hay otros temas muy interesantes que tenemos con Gregory. Así que tienen que estar pendientes pues de aquí de Aletheia. Dios le bendiga a todos. Un placer. Hasta Bueno, luego. chao. La verdad es nuestro